Continuando en la unidad 9, vamos al segundo bloque de la unidad, que es relacionado a las tareas de manipuleo, colocación y consolidación del hormigón. Es decir, el camionero hormigonero llega a la obra y qué tareas son las primeras que se realizan hasta dejar el hormigón dentro del molde o de los encofrados. Ya hemos visto en la unidad 8, en la evaluación parcial grupal 4, que las fisuras del hormigón y los defectos que suelen aparecer, tanto en estado fresco como en estado endurecido, no solo están relacionados con las características propias del hormigón, sino que dependen mucho de las condiciones ambientales, de las características del elemento de hormigonar y están muy relacionadas también con las tareas de puesta en obra, protección y curado. Los hormigones de calidad no están libres de fisuras, sino que también hay que acompañarlos con adecuadas técnicas constructivas que van a depender de cuán expuesto está el elemento, por ejemplo en losas, en pisos, y también de las condiciones ambientales durante el colado y las horas posteriores, 2 a 4 horas posteriores, que es cuando más susceptible del hormigón, por ejemplo, la fisuración en estado fresco. Ya ustedes habían estudiado, tienen varias lecturas obligatorias de que el hormigón tiene diferentes defectos y fisuras en estado fresco, defectos como segregación y exudación excesiva, fisuras principales como contracción plástica y asentamiento plástico, y luego en estado endurecido hemos visto lo relacionado con contracción por secado, contracción térmica y fenómenos particulares de piso y pavimentos como alabeo, problemas con alineación de pasadores, problemas con base de apoyo inapropiada o algunas tareas que pueden llegar a debilitar la superficie y pueden aparecer como bien fluorescencias, ampollas, delaminaciones, todo lo que hemos visto ya han rendido en la unidad 8. Y respecto a lo que son los problemas de durabilidad a largo plazo, también han sido extensamente explicados en la unidad anterior. Con lo cual, todas estas lecturas que habíamos visto ya en la unidad 8 también las ponemos como complementarias y obligatorias, y es una serie en un archivo PDF que le hemos adjuntado que dice soluciones prácticas para lo que es el manipuleo, la consolidación, luego lo que es terminación, protección de superficies, habilitación temprana, lo que es uso de aditivos en obra, algo hormigón masivo, tiempo caluroso, tiempo frío, hay un error en la última, es tiempo frío, y todo esto van a ver que el material es sumamente similar al que se presenta en el resto de la unidad 9, ya que la fuente es la misma. Entonces esto viene bien como repaso y para tenerlo en formato texto, no solo como diapositivas. Sigamos por la cadena, que habíamos dicho que eran los diferentes eslabones que ninguno le íbamos a dar demasiado valor agregado al hormigón, sino que si lo hacíamos mal podíamos quitarle valor, y nos habíamos quedado en lo que era el manipuleo del hormigón. El manipuleo en algunos casos es responsabilidad del proveedor, en algunos casos es responsabilidad de obra, por ejemplo el bombeo es del proveedor, un manipuleo a veces con una, eh, a ver, con algún método tipo cinta transportadora o algún otro medio de obra puede llegar a ser de la obra, con lo cual las tareas anteriores al manipuleo son responsabilidad del proveedor y las posteriores al manipuleo son responsabilidades de obra siempre. Y el manipuleo depende, a veces es de planta o a veces es de obra. Hay que tener en cuenta que todas estas tareas hay que hacerlas rápidas, ya que el hormigón es un producto perecedero, y hay que pensar que todo lo que es el manipuleo hay que hacerlo lo más rápido posible con las tareas de colocación para dejar el hormigón en su posición definitiva y con los hormigones adyacentes, pueden ser superiores o a los costados, colados y vibrados en forma consolidada antes de que inicie el fraude. Por eso todo lo que es la planificación relacionado con lo que es el manipuleo, el transporte y la colocación es muy importante, tanto de planta como de obra, de contar con las cuadrillas, con la reposición, con los equipos necesarios para poderle dar una adecuada y rápida descarga a lo que es el hormigón elaborado para reducir retrasos, posponer eventualmente fechas y que se atrase, por ejemplo, la entrega de una obra o el progreso de la misma. Toda la tarea de colocación, llámese la dosificación, carga, mezclado, transporte,
que llegue el camión a la obra, que se hacen ensayos, que a veces no está listo para hormigonar, que hay que hacerle lo que son los criterios, los controles de aceptación, eventualmente colocar aditivos, llevarlo a su posición definitiva, si hay algún imprevisto como desde algo corriente, como un taponamiento de bomba, hasta algo no esperable, como un accidente, todo esto puede llevar a retrasar lo que son todos estos tiempos que juntos con la colocación, compactación del hormigón, hay que hacer todo esto antes que inicie el fragua del hormigón, lo cual tenemos que tener una adecuada coordinación con la logística de la planta y también tener los medios en obra para que así suceda. Este gráfico ya lo hemos visto varias veces, que en función de la resistencia a la penetración empieza, en un momento hay un cambio de consistencia bastante brusco que se considera convencionalmente que una resistencia de penetración de 500 psi o 3,4 megapascales inicia el fragüe. Ya es el momento en el cual el hormigón hay que dejarlo quieto y que cualquier movimiento, cualquier acción en estas primeras horas que dura el fragüe puede llegar a ser, es realmente nocivo en este periodo de transición de fragüe. Y luego, cuando finalice el fragüe, empieza lo que era estado endurecido, cuando la resistencia a la penetración ya es de más de 28 megapascales, que sería un equivalente aproximado a que el hormigón ya resiste 1 megapascal de resistencia a compresión. Recuerden no confundir los conceptos de resistencia a la penetración y resistencia a la compresión, con lo cual todo lo que es el manipuleo, colocación y compactación hay que hacerlo antes del inicio del fragüe. ¿De qué va a depender el inicio del fragüe? También ya lo hemos visto, de la temperatura del hormigón, de la categoría resistente, que está vinculada principalmente con la relación agua-cemento, quiere decir un H40 va a iniciar su fragüe antes que un H20, de ciertos cementos que pueden tener un fragüe más temprano que otros más adicionados, del empleo de aditivos, que casi cualquier aditivo, los reductores de agua, superfluidificantes, retrasan levemente lo que es el inicio de fragüe. Si hay alguna impureza en el agua, en los agregados, descontamos el cemento y los aditivos ya que vienen controlados de fábrica. Y también va a depender si el hormigón está quieto, si no está quieto. A ver, ya lo vimos antes, es diferente tener un hormigón en velocidad de agitación en un camión hormigonero que lo que es un camión playo que no tiene ningún dispositivo para agitar el hormigón. Con lo cual hay que tener en cuenta que cuando está en viaje, cuando está en obra, tiene que estar en velocidad de agitación. Ya lo vimos también esto de 2 a 6 revoluciones por minuto. Cuando llega a la obra y va a empezar a descargar, hay que ponerlo en velocidad de mezclado, 2 o 3 minutos, entre 2 y 16 revoluciones por minuto. Y siempre, si uno emplea un aditivo superfluidificante u otro, por ejemplo unas fibras, no son aditivos pero pueden utilizarse fibras de polipropileno en obra, hay que garantizar un adecuado mezclado de 1 minuto por metro cúbico y no menos de 5 minutos, independientemente del volumen que traiga el hormigón, para homogeneizar lo que es ese aditivo fibra dentro del hormigón. Los proveedores de hormigón dan generalmente desde la llegada a obra hasta su descarga tiempos de 30 a 60 minutos de garantía. Si uno pasa esos tiempos, como el hormigón es un producto que está en constante movimiento y es, como dijimos, perecedero, bueno, se pierde esa garantía para lo que son los controles de aceptación. De allí que es muy importante tener en obra los medios para evitar que el proveedor pueda llegarse a tomar muy en serio al pie de la letra lo de los 60 minutos y después no reconocer algún reclamo. Pero ahí pasa a ser ya responsabilidad de la obra, ya que contractualmente el cliente no está cumpliendo con los tiempos. También es importante saber que el camión hormigonero no es algo que está a disposición mía, no. El proveedor tiene que meter 3 a 5 viajes por día con ese camión y yo no puedo retenerlo 3 a 4 horas en la obra, ya que además de que posiblemente se lo adultere con agua, yo estoy trayéndole un perjuicio al proveedor de hormigón elaborado, que termina siendo un servicio de logística de un material de construcción. Los tiempos de fragüe, ya hemos dicho que si bien el reglamento establece que hay que descargar el hormigón antes de los 90 minutos o antes de que inicie el tiempo inicial de fragüe, el tiempo inicial de fragüe sería muy raro, salvo aditivos acelerantes de fragüe en la industria del premoldeado o para hormigones proyectados, que ocurra antes de las 3 horas. Tiempo de fragüe más convencionales son entre 4, 6, 8 horas y depende fuertemente, además de la relación agua-cemento, de las condiciones ambientales. Mientras menores son las temperaturas, mayor es el tiempo de fragüe y mayor el tiempo inicial de fragüe y mayor también el periodo de fragüe.
que suele durar de 2 a 4 horas entre el inicio y el fin de fragüe, salvo temperaturas muy bajas que se puede extender más. Respecto a los tiempos involucrados en las tareas de colocación, como dije recién, el reglamento CIRSOC establece 90 minutos y si yo quiero tenerlo más de 90 minutos desde que cargó en planta, no es de que llegó a obra, ojo, es de que cargó en planta, desde que teóricamente el agua se puso en contacto con el cemento, bueno, yo debería determinar el tiempo inicial de fragua. Estas recomendaciones vienen ya desde hace más de 30 años, con lo cual la nueva norma IRAM de hormigón elaborado ha mejorado estos aspectos y como los hormigones actuales llevan reductores de agua, muchos llevan algún retardador, los cementos son adicionados y los fragues no son muy tempranos, permite 2 horas. Parece que entre 90 minutos y 120 minutos no hay mucha diferencia, pero sí lo hay, y por lo menos 30 minutos tienen que estar destinados a las tareas de obra para que se realicen rápidamente. Todo esto válido para camiones hormigoneros. Para camiones playos ya vimos que los volquetes se limita a 30 minutos, uniendo los conceptos con la presentación anterior. Sin embargo, estos tiempos, que quizá a ustedes les puedan llegar a parecer, pero 30 minutos para descargar un camión, muchas veces no se cumplen en obra. A veces hay carretillas, a veces hay baldes, a veces no están las cuadrillas, a veces llega el camión y no hay nadie en la obra, a veces hay que pedir permisos, en algunos casos llega el camión y todavía no está la inspección aprobada y hay que esperar de que el inspector municipal vaya, y esto no es un problema del inspector, sino de la falta de coordinación y organización de la obra, con lo cual, ante este tipo de situaciones, lo mejor es dejar la hormigonada para algún día posterior, porque si no empiezan los problemas y quien termina sufriendo principalmente en la estructura y en segundo lugar se va desgastando la relación entre el cliente y el proveedor de hormigón elaborado, ya que el cliente no le está cumpliendo los tiempos contractuales de la descarga en obra. Acá tienen tiempos frecuentes que de inicio de fragua, en los cuales yo en particular nunca he medido algo menos de 3 horas, 3 horas para arriba, con lo cual el fenómeno de pérdida de asentamiento no es sinónimo de lo que es fragua. Hay que trabajarlo lo más rápido posible. Si yo tengo pensado que el hormigón se transporte mucho más tiempo, o que tengo que evitar juntas frías en una estructura masiva, o bien que voy a tener una descarga lenta, bueno, solicitar retardadores de fragua al proveedor, pero esto ya como una previsión. El reglamento me establece que yo tengo que descargar el hormigón y consolidarlo en conjunto con la capa superior o la capa del costado ante el inicio del fragüe, pero en ciertas estructuras como cisternas de agua, piletas, hormigón visto arquitectónico, pavimentos, no es recomendable llegar a estos límites, ya que suelen formarse fisuras que, si bien son consideradas casi siempre no estructurales, sí pueden llegar a traer fisuras y problemas como filtraciones en una estructura de retención de agua. Con lo cual estos tiempos hay que tener en cuenta de que no hay que llegar a estos tiempos, y en general no es recomendable de que pase más de media hora entre camión y camión, reitero, coordinando la logística de la planta con la velocidad de descarga que se tiene en la obra. Con lo cual, claramente medios como carretillas o baldes comunes no son adecuados para descargar un camión de 7 u 8 metros cúbicos. Volviendo a lo que son los ámbitos de consistencia según CIRSOC 201 y según IRAM 1666, hemos incorporado, que no está en el CIRSOC 101 del año 2005, pero sí posiblemente en su próxima revisión, lo que es el control de la consistencia muy fluida para hormigones autocompactantes. Recuerden que podemos tener consistencia muy seca, que se emplea principalmente en obras de hormigón compactado con rodillo o en algunas tareas de premoldeado, como viguetas que necesitan un rápido pretensado con relación a agua-cemento muy bajas, del orden de 0,25 a 0,30. La consistencia ahí se mide por el dispositivo de Bebe. Y luego, en la mayor cantidad de consistencias, entre 2 y 18 centímetros, es válido el cono de Abrams, con tolerancias de más menos 2 en la mayor parte del rango, salvo más menos 1 para una consistencia seca. Para consistencia muy plástica, fluida y muy fluida, aparece el método extendido de la mesa de Graf, pero tal como les habíamos dicho ya, no es un ensayo que sea muy usual emplear, un ensayo muy incómodo, rara vez se realiza en la obra, con lo cual hasta consistencia fluida es mejor utilizar el cono de Abrams, salvo casos excepcionales. Y para consistencias muy fluidas, para hormigones autocompactantes,
Se emplean otros ensayos como el extendido, el índice visual, el J-ring, que ya están normalizados hace muy pocos años, según IRAM 1890 acá en Argentina, y los veremos en la unidad 10 de hormigón autocompactantes. Quiere decir que la consistencia para hormigones muy fluidos es Mesa Graph si no son autocompactantes, o el extendido, el B-Funnel, la L-Box, la U-Box y algunas otras que vamos a ver en la unidad de hormigones especiales. Pero la mayor cantidad de hormigones que nosotros empleamos de consistencia muy fluida hoy en día son autocompactantes, con lo cual la mesa de Graph no tiene demasiado rango de aplicación en la actualidad y en casos reales. ¿Cuáles son los métodos de manipulado del hormigón más frecuentes? Es lo que vamos a ir enunciando enseguida con algunas fotografías acompañando de algunos ejemplos, pero principalmente el manipulado del hormigón tiende a que el hormigón no se encuentre segregado en la estructura, que todas las tareas concluyan antes del inicio del fragüe y que el hormigón colado sea homogéneo, que quiere decir que no esté segregado o que no tenga exudación eh, demasiado excesiva que pueda llegar a traer luego algún defecto superficial o bien resistencias inferiores en la cara, en la parte superior de un tabique respecto a la parte inferior. Como dijimos recién y dimos varios ejemplos, pueden aparecer ciertas dificultades que atenten contra estos tiempos, pero hay que hacerlo lo más rápido posible, que no se segregue y que todo esté colocado antes que inicie su fragüe, salvo en esta estructura de contención de agua, pavimentos o hormigones vistoarquitectónicos que tienen que estar concluidas bastante antes de que inicie el fragüe para evitar posibles problemas funcionales, aunque no sean estructurales o no vayan contra la durabilidad misma de la estructura. Acá tienen algunos ejemplos de métodos de colocación que son los que vamos a ir describiendo en las diapositivas siguientes. Si bien los métodos más comunes son bomba y canaleta, podríamos decir que las descargas que se ven a la derecha, de bomba arriba y de canaleta abajo, pueden involucrar cerca del 80% del hormigón despachado, es decir, más de las 3/4 partes. También hay otros métodos que los vamos a ir describiendo, principalmente para que vayan tomando contacto con fotografías de obras y casos reales de ejecución. Empezando por las herramientas manuales. Las herramientas manuales como zapas, como palas, se emplean principalmente para pequeños movimientos del orden de 30 a 50 centímetros, pero no para trasladar el hormigón de un metro a otro metro, es decir, que sirven para ir nivelando, para que no haya excesos, para tapar ciertos huecos y volver a consolidar. ¿Qué quiere decir? Que pequeños desplazamientos se admiten con herramientas manuales que siempre están en una descarga de cualquier elemento de hormigón. Quizás el método más empleado, digo quizás porque depende también de los tipos de obra que se desarrollan en una provincia determinada respecto a la bomba, es la descarga con canaleta. La descarga con canaleta consiste en la misma canaleta que lleva el camión hormigonero y las canaletas accesorias que tienen largos de cerca de 1,5 metros a 2 metros, y cuando el hormigón se va a descargar al nivel del terreno, bajo el nivel del terreno o al menos bajo la altura de la canaleta del camión hormigonero, que suele tener el alto de una persona, para que tengan una idea. Y los camiones vienen con 2 a 3 canaletas adyacentes, algunos vienen con canaletas extensibles, y esto puede hacer que llegue a 4 o 5 metros de donde puede estacionar, de donde puede llegar el camión. Sin embargo, como está en la fotografía del medio abajo, eso es una canaleta que tiene cerca de 5 metros, y bueno, en obra se pueden colocar chapas dobladas, canaletas con caballetes por la presión que sufre por la flexión de la presión misma del hormigón, para descargar el hormigón siempre y cuando esté bajo el nivel del terreno, para pozos, para fundaciones, o en el caso de la fotografía del medio, para la base de un aerogenerador. Pendientes muy bajas de menos de 15 grados hace que el hormigón no fluya. Pendientes muy altas de más de 45 grados pueden ayudar a la segregación del hormigón. Por eso ángulos entre 15 y 30 grados es lo más recomendable. Las disposiciones respecto a lo que es el reglamento CIRSOC es que me dice que no pueden superar los 35 grados y como les decía, que tienen que ser metálicas, tienen que ser lisas, redondeadas y tienen que tener un adecuado mantenimiento.
Uno de los inconvenientes frecuentes que se tienen con las canaletas es lo que se denomina el atrapamiento de los dedos, o directamente que los operadores se corten los dedos. No es una exageración, es algo que es bastante común cuando no tienen ciertas medidas específicas. Cuando se coloca lo que es una canaleta sobre otra, ese apriete puede llegar a tener algún inconveniente severo en lo que es higiene y seguridad. Continuando, por orden, y les reitero, a veces se descarga más por bomba, a veces más por canaleta, pero la canaleta suele ganarle algo por la bomba. Están lo que son las bombas, que pueden ser móviles, bombas estacionarias, que la bomba básicamente trabaja de la misma manera, nada más que hay algunas que se remolcan y algunas que vienen montadas en camión. Básicamente esa es la diferencia. Existe en algunas provincias, que el caso no es Mendoza, pero por ejemplo en Córdoba se emplean mucho, en Santa Fe, en varios lugares de Santa Fe se emplean las bombas estacionarias, y en muchas provincias como Mendoza se prefieren lo que son las bombas móviles, y en general se tiene una bomba móvil cada 5, cada 7 camiones hormigoneros, siendo un medio de colocación cada vez más requerido por los clientes. El hormigón tiene que tener varias características, como vamos a ver, pero ya hemos visto que tiene que tener cohesividad, una consistencia adecuada, ya lo hemos visto con varios ejemplos. Y la idea es que la salida de la tubería tenga un manguerón, y a la salida de ese manguerón se coloque lo que es el hormigón directamente en los encofrados para facilitar los movimientos de los ayudantes de bomba, los operarios, que van ayudando lo que es la descarga, no solo con los movimientos de la pluma que se llama, sino también del manguerón de descarga. Las bombas móviles suelen tener longitudes de 24 a 36 metros, sin embargo hay casos de bombas en la provincia de hasta 45 metros, pero estas bombas requieren a veces de un corte total de la calle, lo cual hacen que no sean demasiado útiles por el posicionamiento y las patas del camión bomba para lograr estabilidad. Respecto a lo que es el hormigón, como les dije, tiene que tener consistencia de arriba de 8 centímetros en general. Pueden hormigonarse diferentes tipos de hormigones, losa de puente, fundaciones, lo que fuese. El tamaño máximo del agregado es recomendable que no sea mayor a un cuarto del diámetro de la cañería, que tenga granometrías continuas, emplear aditivos superfluidificantes, en algunos casos emplear lechadas cementicias o ciertos productos aditivos que vienen para lubricar la canasta de la bomba y la cañería, y reducir luego riesgos de taponamiento para que no existan ni presiones excesivas ni algún riesgo que se bloquee la bomba, y luego los trastornos de obra que llegan para dar donde se bloqueó, desarmar toda la cañería y no solo perder volumen de hormigón, sino principalmente el perder productividad en obra y la posibilidad que aparezca alguna junta fría. Es muy importante todo lo que es el mantenimiento preventivo de las bombas. También es sumamente relevante lo que es eh, la capacitación de los bombistas en estas tareas. Las bombas generalmente vienen de otros países, así como camiones hormigoneros hay muchas industrias, principalmente en Córdoba, que lo fabrican. Las bombas de los principales de origen son de Italia y de Alemania, no es ninguna propaganda, con lo cual los medios más o menos modernos son muy similares en todo el mundo. Tienen, por ejemplo, una fotografía que tomé de un bombeo en una obra de Australia y una bomba de una empresa en Santiago del Estero. Quiere decir que los equipos de bombeo más o menos modernizados, que sean inalámbricos o que sean con cable, que tengan más o menos capacidad, no hay tanta diferencia en sí en el funcionamiento de las bombas móviles. Las bombas estacionarias, como les digo, son aquellas que se denominan bombas de arrastre, a veces se denominan bombas swing, pero es una marca comercial, así que no corresponde llamarlo de ese modo, pero a veces se le llama más de esa manera que otras, y consisten, como cualquier bomba, en descargar del camión hormigonero sin canaleta, con una canaleta, en la canasta de la bomba, y esto con una rejilla eh, evita que alguna piedra grande o un pelotón de hormigón, una bola de cemento que haya estado en un silo, lo que fuese, pase por la cañería de la bomba y pueda llegar a trabar lo que es la descarga. Y luego con un sistema de paletas lo va manteniendo en movimiento, y luego con pistones
va bombeando, un sistema tipo un pantalón con dos pistones, va bombeando de forma alternada por cada pistón el hormigón y va saliendo, y así se pueden armar tuberías horizontales de 30, 100 metros o lo que fuese, y también tuberías verticales adosado a los núcleos, por ejemplo, de lo que es un edificio, los núcleos de escalera o de ascensores de un edificio de construcción. Por eso cuando nosotros hablamos que las bombas normalmente tienen hasta 36 metros, bueno, un edificio ya de 15, de 12 pisos tiene más altura, y eso hace que yo necesite colocar tuberías fijas adosadas a la estructura muchas veces, que cada vez que uno sube un piso va subiendo lo que es un caño con las bridas, con las sujeciones adecuadas, viene la bomba, directamente se conecta y así va bombeando el hormigón a diferentes alturas. Acá tienen ejemplos de bombas estacionarias. Tienen a la izquierda una fotografía que tomé en Perú, a la derecha creo que es en Australia, en las cuales en varios países, no lo he visto acá en el país realmente, eh, hacen lo que son estaciones de rebombeo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se llega a cierta altura, el hormigón se bombea en una segunda bomba que está montada como en una grúa. Recuerden que la bomba en sí no es el camión, es el dispositivo con la canasta, con el dispositivo para ir agitando, que es una hélice como un tornillo sin fin, espaciado, y los pistones, entonces estaciones de rebombeo que llega el hormigón a esta estación, por ejemplo, puede estar a los 80 metros de altura, y como es difícil bombear 200 metros de altura, cuando llegan a 80 se coloca una nueva estación de rebombeo con su brazo, y eso puede llegar a unos 20 o 36 metros, y eso puede agilizar y llenar los diferentes tabiques, las losas, todos los elementos estructurales con hormigón elaborado de manera mucho más ágil que con otros métodos como baldes de hormigonado. Esto en otros países, como les digo, es bastante corriente verlos en obras de envergadura, principalmente en edificios. ¿Qué me dice el reglamento CIRSOC? El reglamento CIRSOC me habla de las bombas, respecto a lo que es la cañería, me habla que el tamaño máximo tiene que ser de 3 veces, yo recomiendo 4 veces el diámetro del tamaño máximo del agregado, es muy poquito 3. Tener a la salida un manguerón, que es un conducto flexible para guiar el hormigón al posicionamiento. Respecto a lo que es el destape de las cañerías, que si supero una hora o la mitad del tiempo inicial de fragüe, puede llegar a haber un taponamiento importante, que hay que ir manteniendo, si se puede, siempre llena la tubería de hormigón, irla guiando para que no existan caídas de más de 1,5 metros, dentro de lo posible, que no altere lo que es la homogeneidad, es decir, que los sensados de aceptación, por ejemplo, mundial de probetas, no es muy usual, pero contenido de aire se tiene que hacer a la salida de la bomba, porque la presión del pistón puede llegar a alterar las características del hormigón, y eso hace que uno tenga que tener un adecuado mantenimiento y adecuado personal capacitado, primero de los equipos de mantenimiento y segundo de lo que son los bombistas y los ayudantes, que influyen mucho en la calidad del hormigón terminado, y generalmente esta parte del manipuleo la coloca el proveedor de hormigón, salvo que la empresa constructora tenga su bomba y se encargue de lo que es el bombeo, lo cual en nuestra provincia no es demasiado frecuente, pero sí en otras provincias hay empresas que tienen sus bombas, o bien como empresas proveedoras de hormigón hay empresas que solo bombean hormigón. Esto en Estados Unidos, en Europa es muy común que haya empresas que se dediquen solo a bombear hormigón, y tenemos un tercer participante. Esto en Buenos Aires también existe, aunque no es tan frecuente como en otros países. Siguiendo por orden, pero ya algo más lejos de lo que son lo que es la canaleta y la bomba, están los baldes hormigonados, que pueden descargar desde un cuarto metro cúbico hasta en grandes obras 3-4 metros cúbicos, pero esto dependerá de la capacidad, no en sí del balde, sino de la grúa, de la pluma y del brazo que esté trabajando. Con lo cual, cuando uno calcula una grúa para subir encofrados, para subir, no sé, los pares de tabiquería en seco o lo que fuese a pisos superiores, hay que pensar que también puede llegar a subir hormigón, y que si está muy eh, subdimensionada, es decir, con muy poca carga, después me va a hacer que descargar un camión hormigonero con baldes de un cuarto metro cúbico pueda tardar de 2 a 3 horas, con las consecuencias no solo en la calidad del hormigón, sino también en la productividad de la obra.
Acá tienen ejemplos para lugares inaccesibles que se utilizan baldes hormigonados con helicópteros, por ejemplo para hormigonar lo que es una base de una telesilla en un centro de esquí o de un teleférico en alguna pendiente. Se suele emplear lo que son este tipo de métodos, y el balde hormigonado básicamente llega al lugar, se abre manualmente y descarga todo en el mismo lugar. Las cintas transportadoras siguiendo son un método de colocación que es bastante versátil, que se emplea o en grandes obras o en algunas provincias, muy pocas, pero entre ellos Mendoza, que existen los camiones bomba, los camiones cinta, perdón. Los camiones cinta son aquellos que tienen lo que son la cinta transportadora adosada y que permiten cierta movilidad hasta 10, 12 metros, hasta llenar una losa de un primer nivel si no tengo demasiados obstáculos. La cinta transportadora no es tan recomendable para consistencia ni muy seca ni muy fluida porque o no transporta el hormigón o se puede llegar a segregar la pasta si no está bien trabajado. Y así seguida después con un manguerón al lugar de colocación que uno desee. Es un método bastante versátil. Mantenimiento de los camiones es algo difícil porque tengo un peso muy grande de la estructura de la cinta y suele vencer los amortiguadores. Y así como hay camiones cinta como se ven en estas dos fotografías, son locales, también hay camiones bomba que vienen con una bomba de hasta 18 o 20 metros, eh, en uno de los dos lados del camión, facilitando así lo que es la colocación. Acá tiene ejemplos de cintas transportadoras en grandes obras. Tiene a la izquierda cintas transportadoras con cubiertas para evitar que se deseque el hormigón en el transporte y siempre a la salida lo que es un manguerón. Acá tienen fotografías de arriba de lo que es la obra de represas patagónicas, arriba a la izquierda, en la cual una cinta transportadora denominada Telebelt, de mayor capacidad que yo he visto, en la cual sería como un camión que tiene una gran cinta transportadora con un manguerón y antes tiene una cinta transportadora para que el hormigón descargue en esa cinta y después con una segunda tolva vaya regulando. Abajo a la derecha tiene fotografía de una obra en San Luis, de la Pedrera creo que es, en la cual también se tenían grandes cintas transportadoras para la colocación. Es decir que esto, salvo los camiones hormigoneros que vienen con cinta, estas grandes cintas quedan reservadas para grandes obras. Respecto a las disposiciones de la cinta, a ver, si hay temperaturas elevadas o condiciones de evaporación, hay que cubrir lo que son estas cintas transportadoras para evitar que se degrade, ya que hay una muy finita capa de hormigón, 2-5 centímetros, que se puede secar muy rápidamente, y también pueden hacerse ensayos a la salida de la cinta a ver si ha existido algún fenómeno de segregación. Para no ser tan largo, seguimos enseguida con otra presentación.